Reddit pregunta: ¿qué es un hecho absurdo que suena falso pero en realidad es cierto? Algunas especies de Nautilus tienen un titán desmontable con su propio apéndice para nadar. El titán se envía a una misión mortal para procrear. Aproximadamente 2/3 de nuestros antepasados humanos fueron mujeres. Este fenómeno se debe a un colapso en el árbol genealógico, en el que, en teoría, deberíamos tener 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y así sucesivamente. Si nos remontamos unas 30 generaciones, es decir, a la Edad Media, tendríamos miles de millones de antepasados, una cifra superior a la población que existía en esa época. Sin embargo, a medida que retrocedemos en el tiempo, algunas personas comienzan a aparecer varias veces en el árbol genealógico. Por ejemplo, cualquier persona con ascendencia inglesa probablemente descienda del rey Eduardo y por múltiples líneas, debido a sus numerosos hijos, incluidos los ilegítimos. Por otro lado, hay que destacar que una proporción considerable de hombres no dejó descendencia, a diferencia de muchas mujeres. Veo muchos datos sobre los pulpos, pero lo que me parece más interesante, además de su inteligencia y su corazón, es que solo viven unos 3 años. Se aparean una vez y mueren. Algunas empresas tienen más de 1000 años de antigüedad. El 90% de ellas están en Japón. De todos los animales del mundo, el cazador más exitoso con diferencia, con una sorprendente tasa de éxito del 95%, es la libélula. Descubrí esto mientras trabajaba en una clínica veterinaria. Un perezoso tarda tanto en digerir la comida que puede morir de hambre con el estómago lleno. La naturaleza a veces es extraña. El único miembro de la banda de rock ZZ Top que no tenía barba era el baterista, cuyo nombre era Frank Byrne. Mazda ha protagonizado 2 de los retiros de productos más inusuales en la historia del automóvil. En una ocasión, tuvieron que retirar del mercado una gran cantidad de Mazda 6 debido a que las arañas infestaban las líneas de combustible. Curiosamente, este problema afectaba únicamente a un modelo y, más específicamente, a una generación de ese modelo. Las arañas no causaron inconvenientes en ningún otro vehículo de la marca. En otro retiro, Mazda tuvo que retirar varios de sus vehículos debido a un fallo en el sistema de infoentretenimiento, que se desactivaba cada vez que los usuarios intentaban sintonizar la emisora de radio 94.9 QO en Seattle. El problema no tenía que ver con la frecuencia, las emisoras en la misma longitud de onda en otras ciudades funcionaban sin problemas. Este fallo era exclusivo de la señal de QO. El problema con Mazda y QO surgió porque el sistema de infoentretenimiento de Mazda no podía manejar archivos de imagen que no tuvieran una extensión de archivo. En lugar de un nombre como image.jpg, el archivo enviado por la emisora se llamaba simplemente image. QO transmitió el archivo a través de HD Radio, y cuando el sistema de infoentretenimiento de Mazda intentó cargarlo con el nombre incorrecto, se bloqueó permanentemente en esa estación. Como resultado, el sistema tuvo que ser reemplazado. Dado que Mazda no podía garantizar que otras estaciones de radio no pudieran causar el mismo problema, se vio obligada a retirar el sistema. Moraleja, es fundamental probar las entradas de archivos y prestar atención al software. Hubo un naufragio en 1664, otro en 1785 y otro en 1820. En cada uno de ellos hubo un superviviente llamado Hugh Williams. Existe una especie de medusa llamada Turritopsis dornii, conocida como la medusa inmortal. Tuve que buscar el nombre en Google, jajaja, que tiene la capacidad de revertir su proceso de envejecimiento. Cuando se encuentra herida, enferma o simplemente estresada, puede hacer que sus células regresen a su forma original, básicamente comenzando su vida de nuevo. Es como si esta criatura hubiera encontrado una manera de engañar a la muerte, presionando el botón de reinicio de su existencia. Una auténtica maravilla de la naturaleza, en mi opinión. George Stephen Morrison, el capitán de la Marina de Estados Unidos que comandó las fuerzas estadounidenses locales durante el incidente del Golfo de Tonkin, que condujo a la escalada de la participación estadounidense en la Guerra de Vietnam, fue el padre de Jim Morrison, el cantante principal de The Doors. En un momento dado, en Hawái, era más probable que te atacara Ezra Miller que un tiburón. Que los encendedores se inventaron antes que los fósforos. La población de Irlanda sigue siendo menor que antes de la hambruna de la patata.
La última vaca salvaje murió en 1627. Los tiburones han estado en el planeta más tiempo que los árboles. Egipto es más antiguo de lo que mucha gente cree. Había arqueólogos en el antiguo Egipto. Las tortugas pueden ir al refrigerador para hibernar durante el invierno. Hay un hexágono gigante, más grande que la Tierra, en el polo norte de Saturno. Es permanente y está formado por huracanes. Todos los planetas del sistema solar, incluso Plutón, podrían caber entre la Tierra y la Luna, cuando la Luna está en el punto más alejado de su órbita. Elvis era originalmente rubio. Entre Noruega y Corea del Norte solo hay un país. El 80% de los hombres soviéticos nacidos en 1923 no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Las poblaciones de demonios de Tasmania se ven gravemente afectadas por un tipo de cáncer contagioso que causa tumores faciales. Cuando los demonios se muerden entre sí en la cara, las células cancerosas se transmiten de un individuo a otro. Debido a la baja variabilidad genética de la especie, estas células pueden evadir el sistema inmunológico del nuevo huésped y seguir multiplicándose. Aunque estas células cancerosas comenzaron como células normales de los demonios de Tasmania, ahora funcionan como un organismo parásito independiente. Sin embargo, desde el punto de vista filogenético, se consideran descendientes de los demonios de Tasmania y, por lo tanto, también se clasificarían como un tipo de marsupial. Se han descubierto cánceres contagiosos similares en otras especies, como perros, hámsteres sirios y almejas. Las patas de los colibríes son tan pequeñas que solo las utilizan para posarse, rascarse y construir sus nidos. En lugar de usarlas para volar, son sus alas las que hacen todo el trabajo. Su nombre de orden, apodiformes, que significa sin patas, tiene sentido cuando se observa a un colibrí en vuelo, ya que sus patas son casi invisibles. Aunque tienen patas, no cuentan con rodillas. El año 46 a.C. fue el año más largo de la historia de la humanidad, 445 días. Las canguros hembras comienzan con 2. Durante el proceso de parto desarrollan una tercera. En la expedición de Lewis y Clark para explorar la compra de Luisiana, el grupo se encontró con el hermano de Sacajawea, cuya tribu los ayudó a superar el invierno. Pocas momias sobreviven hasta nuestros días porque la gente solía comerlas. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Es un poco aterrador saber que recuerdan quién les hizo daño. Están ahí guardando recibos. En 1999, los habitantes de Llanwin, un pequeño pueblo en Gales, eligieron a una cabra llamada BRYN como alcalde honorario. BRYM, una cabra carismática conocida por sus impresionantes cuernos y su tranquila actitud, fue seleccionada en una ceremonia informal y llena de buen humor. Los vecinos creían que tener una cabra como alcalde aportaría un toque único al pueblo y atraería a los turistas. BRYN cumplió con sus deberes participando en eventos locales, encabezando desfiles y convirtiéndose en un símbolo entrañable del espíritu y el sentido del humor de la comunidad. La toxina botulínica que se utiliza en las inyecciones de Botox es tan tóxica que todo el suministro mundial anual contiene menos de 1 gramo de ella. Los pulpos tienen 3 corazones, y 2 de ellos dejan de latir cuando nadan. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero es completamente cierto. Lo que es aún más sorprendente es que los pulpos son increíblemente inteligentes, tanto como los artistas del escape, e incluso pueden usar herramientas. A veces parece que son pequeños extraterrestres que habitan nuestros océanos. De hecho, el océano es tan misterioso y fascinante que podría considerarse la versión terrestre del espacio exterior. La canción Rhythm Nation de Janet Jackson de 1989 puede hacer que se apaguen algunas computadoras portátiles con discos duros específicos. La frecuencia de resonancia de la canción coincide con la frecuencia de resonancia natural de ciertos discos duros, lo que hace que se apaguen. Algunos pulpos pueden lobotomizarse si no mastican adecuadamente su comida. Las 26 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como los 3.800 millones de personas más pobres. Un día en Venus es más largo que su año. Aprendí esto en la clase de astronomía y todavía no puedo entenderlo. El planeta literalmente tarda más en dar una vuelta que en dar una vuelta alrededor del Sol.
El espacio es extraño. Los pájaros no pueden saborear las especias. De hecho, esta es la razón por la que evolucionaron los pimientos. Su sabor picante mantenía alejados a muchos animales, pero los pájaros no podían sentir el ardor, por lo que eran los únicos que comían los frutos y dispersaban sus semillas. Después llegaron los humanos, quienes probaron el picante y pensaron esto duele mucho, pero decidieron cultivarlo y hacerlo mucho más potente de lo que hubiera sido en la naturaleza.